¿Y tú ya tienes tu programa analítico completo? No, no lo puedes tener completo porque el programa analítico es flexible. Vamos a ver por qué. En esta sesión vamos a ver el programa analítico desde el punto de vista de los fascículos de Mejoredu que hemos estado trabajando, hemos estado analizando durante algunas sesiones. ¿Cómo están, maestra Daire y maestra Aide? La que sea, otra vez se van a pelear, van a estar, no se peleen, aquí la que... Maestra Aide, ¿cómo está? Ok, estamos muy bien aquí, exactamente haciendo un volado para ver quién salía y saludaba primero. Y pues bueno, me tocó a mí, pues bien contenta de estar aquí aprendiendo más con la nave magisterial y pues bueno, a ver qué tiene que decirnos este fascículo número 6 y que lo vamos a estar viviendo y reviviendo y reviviendo y retomando cada vez que tengamos un cierre de trimestre. ¿Por qué? Porque por ahí pues se hacen unos ajustes que ahorita nos va a comentar. Maestra Daira. Yo aquí estaba esperando que se pasara un poquito el ruido que hay de los vecinos y por eso no me animaba a prender el micrófono, pero ya saben que siempre es un placer aprender con ustedes y hoy vemos este tema que a lo mejor ha sido un poco repetitivo porque vemos que el programa analítico y volvemos a ver y en la sesión de consejo técnico otra vez, pero siempre aprendemos algo, así que los invitamos a que no se pierdan esa transmisión y que sigamos aprendiendo para seguir reformulando ese programa analítico. Y ayúdenos a compartir, porque este tema de los fascículos, pues ya lo vivimos en el tema, en la sesión ordinaria, cuando vimos ejes articuladores, que retomamos los fascículos. Para esta sesión también viene por ahí retomar los fascículos. Entonces usted puede venir a la nave magisterial a revisar cualquiera de los 5 fascículos que ya tenemos y este es el número 6. Entonces les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver de qué se trata este fascículo número 6 que nos habla sobre la integración del programa analítico como un puente hacia la planeación del aula. Maestra Daira y maestra Ide, lo voy a preguntar específico, maestra Daira, para que no se me revuelva. ¿Cómo describiría maestra Daira, con sus propias palabras, qué es un programa analítico? Pues yo creo que el programa analítico viene a ser el eje central, viene a formar una parte muy importante de lo que el docente va a llevar a cabo, pues integra desde lo que viven mis alumnos en la escuela, en la comunidad. Después pasa esta parte de organización. En base a esa información que ya tengo, pues ahora sí organizar cómo voy a trabajar. Así que considero en poquitas palabras que el programa analítico viene a ser un programa guía que el mismo docente elabora de acuerdo a la realidad en la que vive. Dijo muchas palabras clave, maestra Daira. Vamos a ver ahí en comentarios cómo describen ustedes con sus propias palabras que es un programa analítico y esto no es para dejar decirles, no, eso no es, no es para aprender juntos, para ir afinando este concepto todos juntos y por lo tanto aterrizarlo en nuestra escuela y en nuestro trabajo diario. Maestra Aide, ¿cómo describiría con sus palabras que es un programa analítico? Un programa analítico es un documento oficial, un documento de gestión pedagógica, donde vemos por ahí manifestada la realidad de cada uno de los centros de trabajo y donde vemos la organización que le dimos previamente a los contenidos de cada grado que vamos a ver, estar viendo durante el ciclo escolar. Entonces sería un documento de gestión pedagógica. En La poquitas maestra Aide nos dijo otras palabras claves y vamos armando este concepto y con estas dos definiciones que nos dan desde sus palabras la maestra Dairi y la maestra Aide, concretando como que el programa analítico es un proceso dinámico y vivo. No es algo que hicimos al inicio del ciclo escolar y que ahí lo dejamos y que ahí lo guardamos. No es, porque está en constante actualización. Cada consejo técnico tenemos la oportunidad de modificar, de agregar, incluso de eliminar cosas que nosotros planteamos
desde el inicio del ciclo escolar nuestro programa analítico, pero que conforme la marcha estamos viendo quizá que no han funcionado tan bien como nosotros esperábamos, entonces y vamos modificando y vamos transformándolo, por eso es dinámico y vivo. Este programa analítico está basado, como decían las maestras, en la lectura de la realidad. Y es ver un panorama general, ver cómo vamos a trabajar esas problemáticas que identificamos o esas situaciones de interés para nuestros alumnos y concretarlas haciendo la integración curricular. Así es. Y aquí vemos pues un resumen de lo que hemos estado revisando en fascículos anteriores. Vemos que estuvimos por ahí analizando lo que era el plan de estudios 2022. Hemos estado revisando a grandes rasgos los que son los programas sintéticos. Nos hemos centrado un poquito más en educación primaria, pero pues iremos ahí ahondando para la fase 2, para la fase 6, que es preescolar y primaria. Estamos en esa revisión y hemos estado en la revisión del programa analítico y como lo decía bien el título, ese programa analítico nos va a llevar y nos va a servir ¿para qué? Pues para llegar a lo que dice este diagrama, la planeación didáctica. Entonces va a ser muy importante que sigan nuestras transmisiones, que sigamos revisando estos fascículos para luego verlo ya manifestado y plasmado en la planeación didáctica. Y bueno, pues ya hemos abordado aquí en la nave magisterial los fascículos anteriores. Y creo que cada fascículo aporta un poquito más a lo que viene siendo este programa analítico y esta planeación. Y aquí nos menciona que los docentes elaboran el programa analítico a partir de la lectura de la realidad, la contextualización de los contenidos sintéticos, la incorporación de los contenidos que se consideran necesarios, que este vendría a ser el codiseño de esos contenidos y la construcción de estrategias orientadas a la planeación didáctica. Si bien esos contenidos son de observancia nacional, son obligatorios, el docente tiene la tarea de llevar a cabo este codiseño, esta contextualización para una mejor apropiación de los aprendizajes e incorporar a aquellos que no están presentes de acuerdo a la fase en la que se encuentre los alumnos, pero que será necesario ver. Ya habíamos tenido la oportunidad de ver este mapa que para los que aprendemos de manera visual, nos sirvió mucho para entender cómo era ese proceso de concreción curricular, que es lo que vamos a terminar de entender en este fascículo. Es decir, cómo hacer esas rutas de acción, cómo integrar esos proyectos para que nosotros podamos terminar en la planeación didáctica. Habíamos visto en este esquema que hay unas líneas del lado izquierdo de la pantalla que están delgaditas. Y si las contamos, son 7 líneas. Y luego hay unas líneas más gruesas, que son 4. Ahí entonces vamos a referirnos a las líneas delgaditas como los ejes articuladores y a las líneas un poco más gruesas como los campos formativos. ¿Y qué vamos a hacer con estos ejes articuladores y estos campos formativos? Irlos entrelazando, irlos eh, acomodando de tal manera que se arme un rompecabezas, el cual, una vez que ya lo diseñemos, este es un tipo de diseño, no quiere decir que sea el único diseño, usted puede armar su rompecabezas como usted bien prefiera, siempre y cuando tomando en cuenta que debemos de ver todos los PDA y todos los contenidos de los campos formativos, pero al final, cuando ya tengamos este entretejido, acompañándolo de estrategias, es lo que va a resultar ya en nuestro programa analítico completo con nuestra planeación didáctica. Muy bien, continuando con esta información, vamos a recordar que el proceso de integración curricular debe ser y es un ejercicio de vinculación de situaciones o problemas que se identifican en la comunidad
y que las vamos a relacionar con nuestros contenidos. En esa lectura que hagamos nosotros de nuestra realidad, donde identifiquemos un motivo, una causa, una situación que afecte directamente el desarrollo de los aprendizajes. Bueno, una vez que la tengamos y la tengamos bien identificada, debemos de anclarla y unirla a los contenidos y a los campos formativos. ¿Para qué? Pues para que aporte y brinde esta situación con los ejes articuladores, con el propósito de desarrollar las acciones formativas que se espera promover en los estudiantes, en las familias y en otros actores de la comunidad. Identificamos una problemática y la vamos a unir a todos estos elementos que vienen por ahí expresados en nuestros contenidos del programa sintético, porque recuerden que estamos en esta construcción de este programa analítico. Este material debe de ofrecer orientaciones para que los colectivos docentes tomen decisiones sobre las acciones formativas que se habrán de desarrollar mediante la planeación del aula. Y bueno, pues uno de los principales cambios que plantea el Plan de Estudios 2022 es avanzar hacia esa transformación de la enseñanza, de los procesos y el aprendizaje que se desarrollan en y desde la escuela. Y estos aprendizajes vincularlos con el contexto, con la realidad que viven nuestros niños, niñas y adolescentes del país. Para cómo vamos a ver cuáles son esas necesidades, porque no todo el país vive igual, no todo el país vive en las mismas situaciones. Por ejemplo, el profe Ibacel vive en Acapulco, ahí es playa, hay diferentes temas que los niños pudieran estar más apegados a su cotidianidad. Acá en Nuevo León tenemos las montañas, tenemos diferentes ecosistemas, entonces a lo mejor si nosotros le hablamos de playa a los niños o de situaciones, cosas de playa, pues no nos van a entender como si lo relacionáramos con la montaña. Por eso nosotros, cada una de las escuelas de nuestro país, tienen que hacer este ejercicio de la lectura de la realidad para que le permita adentrarse, conocer, ver cuáles son esas situaciones, cuáles son las problemáticas, cuáles son las cosas que están ocurriendo día a día dentro y alrededor de la escuela y partir de ahí para generar el trabajo motivando el interés, porque son cosas en las que los niños, como ven diario, pues se van a interesar. Entonces, eso va a empezar a movilizar la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de relacionarse con las personas y su entorno, y esto es lo que va a hacer la concreción y desarrollo de un currículo que esté totalmente integrado. Y bueno, en este marco, los programas analíticos expresan el trabajo de esta integración que los colectivos escolares hacen de los distintos componentes curriculares, como cuáles, como los campos formativos, los contenidos, los procesos de desarrollo y aprendizaje, los ejes articuladores. Todo esto a partir de qué? Pues a partir de la lectura de nuestra realidad. ¿Con qué propósito? Pues el propósito de desplegar acciones formativas que contribuyan al análisis, la comprensión y la transformación de las situaciones o problemas identificados. Recuerden, vamos a tratar de resolver esta problemática que identificamos, pero la vamos a tratar de resolver desde nuestros contenidos, ubicándola con cada uno de ellos. Maestra Lidia, adelante. Es que precisamente eso que les decía, maestra, el profe ya nos demostró ahí por qué debemos de apegarnos a la realidad. Porque dice que ellos han hecho proyectos de limpieza de la playa. Entonces nosotros acá en Monterrey quisiéramos tener playa, pero no la tenemos. Entonces no podemos hacer un proyecto relacionado con la limpieza de la playa porque no tenemos playa. Ellos también han hecho proyectos del cuidado de hábitat de las diferentes especies. Obviamente en su entorno hay especies de animales diferentes a nuestro entorno. Por eso es importante la lectura y la realidad.
Exactamente, si bien no tomamos en cuenta esta lectura de la realidad, pues luego estaríamos trabajando con contenidos cuadrados que nos obligan a ver un tema que no tiene relación con nuestra comunidad y que muchas veces por eso ese contenido, esa apropiación, pues ya no se dio. ¿Por qué? Pues porque no hace ruido con nosotros, porque no tiene relación con nuestro contexto. Entonces, apeguémonos a nuestra lectura de la realidad. Y también esto nos apoya un poquito en la motivación y el interés que pueda tener el alumno. Si le presentamos algo que no conoce, pues a lo mejor de todo el grupo uno se va a interesar porque le dimos en el clavo al tema de su interés. Pero eso no quiere decir que para todos sea un aprendizaje significativo. Entonces, la importancia de contextualizar es precisamente eso, hacer más significativo el aprendizaje para nuestros estudiantes, también pues para que lo puedan llevar a la realidad, que lo puedan poner en práctica. Entonces, pues con este programa analítico se espera que se recuperen las voces y las visiones de los estudiantes y de los docentes, así como la familia y la comunidad, para generar estas experiencias formativas tanto en la escuela como desde la escuela hacia la comunidad. Se trata de realizar una invitación para desarrollar nuevas formas de encontrarnos. De aquí la importancia de que miremos esa relación que existe con nuestro entorno y pues todo esto importa porque se expresa el conjunto de decisiones colectivas que ayudan a impulsar una planeación de aula orientada al desarrollo de los procesos educativos contextualizados, reflexivos y sobre todo participativos. Y hasta aquí los profes dirán, ay, pues sí, suena muy bonito, suena muy fantasioso, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo hago ese proyecto integrador? ¿De dónde me baso para tomar un ejemplo, para dirigir esta ruta o elaborar esta ruta que debo tomar con mis alumnos a partir de la lectura de realidad? Pues déjeme, le doy una mala noticia, no tenemos nada fijo. Volvamos al diagrama que explicamos hace rato. Cada uno va a plantear su ruta de acuerdo a sus experiencias, a sus conocimientos, incluso a su creatividad. Cada docente va a ir planteando la ruta. Aquí el fascículo 6 lo que nos ayuda a ver es a través de un ejemplo cómo es que nosotros podemos ir planteando la ruta, pero no hay un camino fijo. Vamos a ver cómo se realiza esta ruta de acción colectiva. Avanzar hacia un proyecto didáctico que contribuya al análisis, la reflexión y la transformación de las situaciones o los problemas que ya vimos a partir de esa lectura de la realidad requiere un proceso de diálogo y reflexión colectivos que permitan tomar decisiones en cuanto a las intenciones y las acciones formativas que nosotros queremos que nuestros alumnos desarrollen, así como sus familias y en la comunidad. Entonces hay que ver en qué momentos y en qué espacios vamos a llevarlas a cabo y esto implica ir integrando todo en un proyecto donde se muestre que la acción o colectiva está orientada a que cada docente vea en su labor, vea dentro de su trabajo en qué momentos, en qué espacios va a ir acomodando, va a ir pegando estas piezas del rompecabezas para armar su propio rompecabezas. Y continuando con esta ruta, pues las siguientes preguntas deberían de permitir configurar un proyecto integrador en torno a las distintas situaciones o problemas de interés para la comunidad. Las preguntas a grandes rasgos serían, ¿qué vamos a hacer para abordar esta situación, problema de interés de desde nuestra comunidad? Tendríamos que preguntarles, ¿quiénes esperamos que participen para abordar esta situación o problema de interés? ¿Cómo vamos a organizar los contenidos y los procesos de desarrollo y aprendizaje? ¿Qué acciones formativas pueden contribuir a su análisis, comprensión y transformación? ¿Cuáles son nuestras intenciones formativas en en tomar a esta situación o problema de su interés? ¿Qué es
¿Qué espacios pueden contribuir al desarrollo de experiencias formativas y situaciones? ¿Y cuánto tiempo debemos de destinarlo? ¿Una semana, un mes? ¿Cuánto tiempo? Otras dos preguntas que nos ayudan a trazar esta ruta es, gracias maestra, como ven no me he estado poniendo mis lentes, muy mal, muy mal. ¿Qué intereses y motivaciones de aprendizaje tienen estudiantes y familias en torno a esta situación o problema de interés? ¿Y cómo podemos llevar a cabo una evaluación formativa a partir de los intereses y motivaciones de estos aprendizajes expresados? Vamos a tener nuestra problemática, la vamos a ir ligando a los contenidos, pero si no sabíamos cómo ligar o para qué lo queríamos hacer, pues estas preguntas nos ayudan. Y un punto que no habíamos tocado, la evaluación formativa. Debemos de evaluar este trabajo que nosotros vayamos a presentar. Gracias, maestra. Algo que siempre les he mencionado a los maestros es que cuando llevamos a cabo el programa analítico y la planeación, hay que poner muchas cosas sobre la mesa. Y las preguntas anteriores podrían servir como un eje para poner todo eso sobre la mesa. Ahorita, escuchando a la maestra Aide, pues mencionaba acerca de los tiempos, de los contenidos, de la evaluación. Y claro que me acordé de nuestro manual para tripulantes, porque todo eso que vemos por ahí en esas preguntas está incluido. Tenemos por ahí en nuestro manual para tripulantes las personas que ya lo adquirieron o que ya vieron por aquí algún video en donde lo estuvimos compartiendo, pues que ya traíamos algunos instrumentos de evaluación, qué era lo que tenía que medir, cuáles contenidos ya estaban relacionados a los proyectos que propone la nueva escuela mexicana y cuáles va a ser necesario incorporar a través de vinculación de nuevas actividades de esos proyectos o bien también crear nuevos a partir de los ejemplos que ya tenemos con todas las metodologías. Así que yo sé que el docente que tiene ya su manual para tripulantes, pues hacer este ejercicio es todavía mucho más sencillo porque nada más tenemos que ir cambiando de hoja y reorganizar las ideas para que este proceso pueda darse. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, nos menciona qué vamos a hacer para favorecer el reconocimiento y aprecio de la diversidad familiar. Este vendría siendo como que la idea central y nos menciona una situación. Supongamos que trabajan en un centro de educación preescolar y como parte de sus procesos de lectura de la realidad, han identificado que a menudo, al momento de entrar a la escuela en los festivales y en diferentes momentos del trabajo escolar, sus estudiantes suelen preguntar, ¿quién es el papá de Ángel? ¿Por qué tiene dos mamás Miguel? ¿Quién es la mamá de Susana? ¿Por qué Luis vive con sus tíos? Entre otras interrogantes relacionadas con la conformación de las familias. Al revisar y analizar estas inquietudes, reconocen la importancia de abordar con estudiantes y familias el reconocimiento y aprecio de la diversidad familiar. A partir de lo anterior, deciden desarrollar el proyecto integrador. ¿Cómo son nuestras familias que contemplan las siguientes acciones formativas? Y fíjense, a veces tenemos la idea de que en nuestra escuela no hay problemáticas. No porque no sé ya esto que los niños se plantean que quiénes son los papás de quién sea un problema como tal, pero sí es una situación de la que los maestros podemos aprovecharnos para poder empezar a plantear estas acciones formativas. Y la propuesta aquí es trabajarlo desde los tres escenarios. Por ejemplo, desde el escenario del aula, podemos proponer que en cada grupo escolar los estudiantes empezarán con el reconocimiento de sus propias familias y la diversidad que existe en el interior de ellas. Ver quiénes las integran, las actividades que cada familia realiza, qué les gusta, qué es su interés, etcétera. Y al reflexionar la situación desde el eje inclusión,
esta acción formativa contribuye al reconocimiento, valoración y aprecio de todas las familias que integran a nuestra comunidad escolar, lo que permite visibilizar que no existe un único modelo de familia y con ello fortalecer nuestras identidades personales y colectivas. Muy bien, y si tratamos de ver esta problemática que identificaron estas maestras de educación preescolar, vamos a ver cómo lo podemos ligar ahora con el escenario aula. Y pues se trabajaría con el proyecto Las familias de mis compañeros y mis compañeras. Aquí se busca visibilizar y fomentar el trabajo digno y respetuoso entre la diversidad de familias que conforman nuestra comunidad escolar. Se dice ahí, mencionan una fecha, el 5 de marzo, se realizará un encuentro colectivo, ya que al reflexionar la situación desde los ejes de igualdad de género e interculturalidad crítica, se percataron de que seguir manteniendo el Día de la Madre y el Día del Padre, pues invisibilizaba la diversidad familiar que se expresa en nuestra comunidad. Y ese colectivo docente decidió que a partir de este ciclo escolar, iban a buscar promover y celebrar el Día de la Familia. ¿Para qué? Pues para visibilizar y reconocer toda forma de composición familiar. Y bueno, pues en este Día de la Familia vamos a promover que los estudiantes y familias visibilicen esta diversidad que existe en la comunidad escolar. Tenemos diferentes composiciones familiares, ya lo veíamos desde la situación que se nos planteaba al principio, pero también tenemos aspectos en la diversidad cultural, en la religión, en las festividades, en la lengua. Entonces, no vendría a ser un único elemento esta diversidad, sino que lo podemos notar en varios aspectos. Al trabajar la situación desde los ejes de artes y experiencias estéticas y apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, se tendrá la posibilidad de expresar la diversidad cultural existente en las familias que integran nuestra comunidad escolar, con el propósito de fortalecer nuestras identidades y vínculos comunitarios. Entonces, si aquí nos podemos dar cuenta, prácticamente ya tenemos a grosso modo lo que va a ser la planeación didáctica, porque ya hicimos esta concreción curricular, es decir, ya hicimos el enlace entre los campos formativos, los ejes articuladores, incluso los escenarios, y entonces ahora faltaría para completar los contenidos y los PDA. Y les vamos a mostrar un ejemplo de cómo es que se realiza esa selección. Por ejemplo, dijimos tenemos 3 escenarios. El primero era el del aula, de la acción formativa era mi familia. Bueno, aquí el ejemplo es seleccionar este contenido de lenguajes y como estamos hablando de preescolar, pues vienen los PDA de cada uno de los grados. Y así nos vamos leyendo nuestro programa sintético, seleccionando los contenidos que nosotros consideremos que se relacionan directamente con esa problemática o con esa situación que ya identificamos, que en este caso es la conformación de las familias, y así cada docente va a ir haciendo este enlace, va a ir ligando los campos formativos con los contenidos y sus PDA, y en este caso, digamos que a esta maestra preescolar se le ocurrió para este trayecto formativo que es la familia, unir los 4 campos formativos y aquí los tenemos. Para el siguiente escenario, que era el de escuela, a esta maestra se le ocurrió ligar lenguajes en este contenido con ética, naturaleza y sociedades en este contenido. Y por último, para el Día de la Familia, a esta maestra de preescolar se le ocurrió ligar contenidos de lenguajes, que lo tenemos aquí con sus PDA, también de lo humano y lo comunitario, su contenido con sus PDA, y otro contenido de lo humano y lo comunitario con sus PDA. Y esto es debido a que podemos nosotros, tanto en preescolar como en primaria, la libertad de ir enlazando contenidos de uno y otro campo formativo. En secundaria no
ocurre lo mismo con tanta libertad, pero sí pueden hacer los de lenguaje, relacionarlo con lo de lenguaje, los de ética, naturaleza y sociedades con los de ética, naturaleza y sociedades, porque ahí pues se sigue trabajando en asignaturas, cada maestro tiene su especialidad, entonces no es como que un maestro puede invadir el trabajo del otro, que lo puede hacer si él así lo decide, pero la sugerencia es que lo vaya relacionando con su propio campo formativo. Bien, y así como la maestra nos está explicando cómo podemos hacerle con los contenidos para realizar esta incorporación de la problemática, pues vamos a revisar cómo le hizo otro colectivo con la misma situación de interés, cómo podrían desarrollar ellos sesiones de tertulias literarias para trabajar con cuentos que contribuyan al reconocimiento y al aprecio de la diversidad familiar para promover una obra teatral en la que participen estudiantes y familias. Las posibilidades didácticas para abordar esta situación son muy amplias y diversas y por ello es importante que en colectivo definan un proyecto integrador que oriente el desarrollo del plano didáctico hacia un horizonte común. Entonces, misma problemática con una misma forma diferente de trabajar. Las posibilidades son muchas y la creatividad de ustedes, los docentes, es vasta. Y si lo platicamos en colectivo para construirlo, pues yo creo que entre todos hacemos un mejor trabajo. Y algo que quisiera agregar es que para poder tener esa creatividad y esas ideas y buscar enlazar un campo formativo con el otro, lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestros programas sintéticos. Si no nos sentamos a explorarlos, no nos vamos a apropiar si solamente plasmamos esos contenidos que ya tenemos la organización en el programa analítico, pero realmente no vamos encontrando esa relación. Al final de cuentas se vuelve mucho más trabajo para nosotros, porque al ir palomeando aquellos contenidos que ya vimos, y que pudimos ahorrarnos haciendo esta vinculación, pues se vuelve un trabajo de nunca acabar, porque queremos ver un proyecto para cada contenido y que todo esté marcado y es válido, pero en muchos de los proyectos el alumno tiene la oportunidad de practicar aquello que ya aprendió. Entonces, esto también nos apoya para no detenernos tanto en un contenido, al final de cuentas lo va a seguir apropiando, pero también pues es importante conocer para poder hacer estas vinculaciones pues de una mejor manera. Ya tenemos, pues, este es el segundo año con implementando este plan de estudios, así que si todavía no hemos empezado a analizarlo, pues vamos a ver qué es lo que tiene, cuál es su estructura y de poco a poquito. Algo que les decía a mis maestros al inicio es yo sé que parece mucho trabajo y tiene muchas páginas y a veces no tenemos el tiempo, pero si dos, tres hojitas leemos al día, pues va a ser la gran diferencia. Y pues también si sigue aquí a la nave magisterial y está al pendiente de todas las transmisiones, pues va a seguir aprendiendo, a lo mejor no tanto la lectura, pero sí más platicadito combinado con algunas experiencias, pues a lo mejor se le hace un poquito más ligero. Y aquí en la pantalla estamos viendo el código QR en donde usted puede encontrar el fascículo 6 en formato PDF para que vaya a darle una revisada, una ojeada, que lo explore y que también vea los fascículos anteriores. Nosotros vamos en el 6, pero son 10 fascículos. También están por aquí los videos. Les vamos a compartir el link para que vayan a verlos si no tuvieron la oportunidad, ya que para esta sesión de consejo técnico vamos a estar necesitando información de estos fascículos. Entonces, a lo mejor yo soy una persona que no me gusta leer, pero me gusta escuchar. Pongo el video en el camino al trabajo, en lo que hago la cena, en lo que hago otra actividad, estoy escuchando y algo voy a recuperar de esos videos. Así es, maestro, estudien junto con nosotros y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes.
¿Qué más recomendaciones, maestra Lidia? Definitivamente que nos pongamos a leer, ya están por ahí disponibles los documentos en PDF oficiales a nivel federal de esta próxima sesión de Consejo Técnico. Póngase a leer, maestro, póngase a leer, verá, encontrará muchas cosas interesantes que puede aplicar en su escuela y si es director, pues con más razón, tómelo con tiempo. Si no hay nada más que agregar, me gustaría leer un comentario. Dice, en este tema, el campo formativo de humano y lo comunitario es indispensable, nos comenta el profe, y va a ser, pues, en todos los temas. En realidad, si nosotros nos ponemos a pensar en la creatividad del docente y en el conocimiento que el docente debe tener sobre los programas sintéticos, podemos ver que todos los campos formativos se pueden enlazar con todos los temas, como el diagrama que vimos. Si no hay otro comentario, maestra Dairi, maestra Aide, nos despedimos de estos capitanes y tripulantes y invitándolos antes para que nos conectemos el día viernes en el fin de semana en la última sesión de aprendizaje en la red magisterial.